Podemos empezar. Le damos la bienvenida a todos los que están ya conectados. Buenos días a todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos. Llegamos al último encuentro de nuestro camino dedicado a la comunicación institucional, pero antes de que entremos en el tema de hoy, nos confiamos al Espíritu Santo de manera que nos ayude a comprender lo que tenemos de esencial a nuestro alrededor en nuestro momento de reflexión y análisis. Tenemos la oración aquí en la pantalla. Ahora voy a compartir pantalla un momento solo. Espero que podáis verlo todos y todas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Enséñanos a comunicar con el corazón, a explicar con autenticidad, a construir signos que revelen la esperanza, de manera que todo en nosotros hable de ti. Amén. Sono qui e ti invoco, Spirito. Sono qui e ti prego, Spirito. Vieni dentro me, vieni dentro me, vieni dentro e guida i passi del mio esistere. Verso di te, vieni dentro me, vieni dentro me, vieni dentro a liberare e difendere il mio cuore. Sono qui e ti accolgo, Spirito. Sono qui e ti canto, Spirito. Splendi dentro me, splendi dentro me, splendi dentro con il tuo bagliore, le ombre in me si arrendono a te. Apri e chiudi me, apri e chiudi me, apri e chiudi le mie porte come piace a te. E soffia sui respiri, sui pensieri, sentimenti, Santo Spirito, sui gesti, sui miei sguardi, sui miei battiti
Ok, Bien, con este clima de escucha, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema poco explorado a nivel eclesial, el branding como herramienta para comunicar nuestra identidad con claridad, coherencia y belleza. Con nosotros tenemos a Pablo Pajez, que es Account Manager de Machi, que nos acompaña en este camino. Un momento importante en el que hablamos de las causas y de las consecuencias de un proceso muy complicado. Pablo tiene una gran sensibilidad eclesial gracias a los estudios teológicos cursados en Roma con una mirada práctica. Vamos a hablar de cómo un brand bien construido pueda confiar, ayudar a confiar, ayudándonos a comunicar la fe y la belleza de nuestros carismas de una manera coherente y auténtica. Pablo, bienvenido. Gracias por estar aquí y a ti la palabra. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, muchísimas gracias, Sor Cristina. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a todas. Estoy muy contento de poder hacer esta presentación, lo digo con total sinceridad, de poder acompañaros e intentar, bueno, mostrar un poco la experiencia que nosotros tenemos. En primer lugar, bueno, gracias a Sor Cristina por la presentación, a los técnicos y a los intérpretes que están con nosotros, también a Sor Teresa y a todas las personas y al equipo de la WISG que nos ha invitado. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir un momento mi pantalla con sonido, porque esto de aquí. ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Em, entonces, bueno, brevemente, como ha dicho Sor Cristina, la idea es que vamos a intentar hablar un poquito de lo que es el branding y lo que es el branding estratégico y lo vamos a enfocar un poco en las realidades eclesiales, especialmente en las realidades eclesiales que también tienen pues un ámbito más internacional, pero bueno, obviamente es también práctico y útil para aquellas realidades eclesiales de ámbito local. Eh, Voy a intentar hablar poco a poco. En el caso de que me acelere, pido por favor que se me diga a los intérpretes para poder facilitar su trabajo. Entonces, bueno, en primer lugar, como sabéis, esto es un ciclo de formación, la cuarta y última sesión que estamos haciendo la WIS con la Machi. La Machi somos nosotros, que somos una agencia de comunicación que estamos especializados en buenas causas. Y pues tenemos mucha experiencia también en el ámbito de la iglesia, donde se reúnen muchísimas buenas causas. Em, Nosotros tenemos nuestra sede en Barcelona, quizá algunos ya lo sabéis porque habéis participado en las otras sesiones, y también tenemos parte del equipo en Buenos Aires, tenemos alguna persona en Roma, en Madrid y en Estados Unidos. Y entonces, a lo largo de todos estos años, hemos acompañado también a muchas instituciones de la iglesia pues, en su comunicación. Y de ahí pues nace un poco también nuestra experiencia, que es lo que vamos a hablar un poco ahora. No hablo solo desde mi propia experiencia, sino también desde la experiencia de todo el equipo de la Machi, que en el fondo pues también en el fondo he ido adquiriendo. La primera pregunta que se me venía a la cabeza era esta, ¿no? Si la iglesia necesita hacer branding. Cuando hablamos de cosas de marketing o de comunicación en el ámbito de la iglesia, a veces nos puede dar un poco de reparo porque nosotros sabemos que no estamos vendiendo nada, que no queremos un beneficio, que no sé, que nos puede parecer todo demasiado un capitalismo excesivo, un capitalismo negativo, y que nosotros lo que estamos transmitiendo es un mensaje, ¿no? Pero a la respuesta, si la iglesia necesita hacer branding, a la pregunta si la iglesia necesita hacer branding, la respuesta es que sí. Y no solo que necesita hacer branding, sino que la iglesia fue la primera institución que hizo branding, ¿no? He puesto aquí una serie de ejemplos que ahora veremos, pero los primeros cristianos, cuando después de la resurrección de Cristo y cuando la iglesia se empieza a expandir,
ellos buscan representar de manera simbólica lo que ellos son. Ellos quieren sintetizar lo que ellos son, quieren sintetizar el mensaje, quieren sintetizar la comunidad que ellos representan. Y entonces empiezan a buscar símbolos que les expliquen, ¿no? Y sobre todo en las catacumbas, especialmente, y no solo, pero especialmente en las de Roma, vemos cómo ellos empiezan a hacer una serie de pinturas, algunas muy esquemáticas, que hoy, sin ninguna duda, podríamos llamar logos, ¿no? Aquí tenemos algunos de los ejemplos principales. Sabemos que la cruz no es el primer símbolo con el que los cristianos se identifican. Después está el ictis, que es este pez que, si no me equivoco, son las siglas griegas de Jesús, Hijo de Dios Salvador. Bueno, después también pues está el buen pastor, está también el ancla, ¿no? Está el orante, que aquí creo que no lo he puesto, pero bueno, hay como muchas imágenes que son muy sencillas y que buscan representar lo que es la comunidad cristiana. Y esto es importante tenerlo en consideración, es decir, que la Iglesia y nuestras propias instituciones tienen la necesidad de intentar transmitir quiénes somos, también con un lenguaje muchas veces simbólico. Obviamente, el branding no es lo más importante en ninguna institución de la Iglesia. Obviamente, y lo sabemos, lo sabéis vosotras mucho mejor que yo, lo más importante para transmitir un mensaje en el ámbito de la Iglesia, también en el ámbito de la comunicación empresarial, digamos, es la coherencia y la vida, ¿no? Pero el branding ayuda. El branding ayuda a construir una narrativa, a que se nos conozca, a que se nos identifique, ¿no? Bueno, y esto era lo que... Entonces, a nivel de branding, digamos, aquí he puesto como dos logos, una comparativa entre dos logos. El de la izquierda es el mítico logo de Nike, que se hizo en el 1971, es decir, ayer. Y el otro, pues, es Ictis, que, de los primeros cristianos, que se hizo aproximadamente en el siglo II después de Cristo, ¿no? Es decir, a nivel de branding podemos aprender mucho de las grandes empresas de comunicación y de las grandes empresas y las grandes campañas de marketing, pero podemos aprender mucho más de la historia de la Iglesia y especialmente creo de los primeros cristianos, porque los primeros cristianos era un grupo de gente que tenían la fuerza de un mensaje y tenían la necesidad de comunicarla, de comunicar este mensaje. Y ellos pues buscaron todas las maneras posibles para comunicar este mensaje. Y, entre otras muchas cosas, hicieron una cosa que ahora podríamos llamar branding. Obviamente todo esto con muchos matices, ¿no? Pero más que de Nike, me parece que podemos aprender también de los primeros cristianos. Entonces quería empezar un poco aclarando una serie de conceptos para entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de branding y cuando hablamos de una brand o una marca. Supongo que también depende de los idiomas, pues las palabras y los conceptos tienen variaciones. Pero cuando hablamos de una marca, no nos referimos al logo de Nike. El logo de Nike es una expresión del branding, pero no es una marca. Una marca es lo que tú eres. No lo que tú crees que eres, sino lo que tú eres y cómo te perciben especialmente. Y a veces tú crees que eres una cosa, pero te perciben de otra cosa. Y la percepción del otro también forma parte de tu marca. ¿Sí? Aquí he puesto este pequeño como audio, o sea, este icono de audio, que es una cosa que nos ha pasado en los últimos años, que antes no nos pasaba, y es que casi por primera vez empezamos a escuchar de manera frecuente nuestra propia voz. No sé si, también supongo que depende del contexto, la cultura y el país de cada uno, pero aquí, por ejemplo, cuando nos enviamos audios de WhatsApp, ¿no? Nos enviamos un audio a otra persona, a veces algunos tenemos la tentación de escuchar nuestra propia voz y, y es habitual que nos sorprendamos y digamos, este no soy yo, esta no es mi voz. No la reconocemos porque nunca la hemos escuchado. Pues con las marcas pasa igual. O sea, la marca no es lo que tú dices, sino es lo que tú dices y cómo lo perciben. Por eso es tan importante en el mundo del branding y de la comunicación tener los oídos muy atentos a la audiencia.
Y el branding, por el contrario, el branding sí que es nuestro intento de controlar la marca. Es decir, la marca es un intangible, es una percepción y es una cosa que no podemos controlar, no controlamos. El branding es las acciones que nosotros vamos a ir realizando a nivel de comunicación para intentar crear, gestionar y construir esta marca. Entonces ahí está, pues, el logo que hemos diseñado, el eslogan que hemos creado, la tipografía que vamos a usar, los colores, las imágenes, las fotografías, la página web, el vídeo. Todo eso va a ser un intento, una construcción, un branding, una serie de acciones que nosotros vamos a hacer para que la marca refleje lo que nosotros somos. Pero en ese proceso puede haber siempre una pequeña distorsión, un pequeño cambio, digamos, entre lo que la gente percibe y lo que nosotros comunicamos. Entonces el branding tiene que estar atento, ¿no? Para que haya una autenticidad, una sintonía entre lo que somos y lo que percibe la audiencia. Entonces aquí, esta última diapositiva, intento aclarar un poco estos conceptos, ¿no? La marca es la percepción, lo que la gente piensa, siente y recuerda sobre ti. El logo es el símbolo visual que representa la marca. No es lo más importante, pero es el símbolo visual que representa la marca. El eslogan es ese Just Do It de Nike o esa pequeña frase que intenta, pues, resumir, pues, tu identidad, tu promesa. Y después está el branding, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? El proceso de construir y gestionar una marca. Y después la identidad visual, ¿no? Que sería todo esto que rodea a la creación de la marca, ¿no? Elementos gráficos, es los colores, las tipografías, las fotografías. Bueno, vayamos un poco más al grano. Esto es un ejemplo concreto de Nike, ¿no? La marca sería esto que vemos, yo lo veo a mi izquierda, no sé vosotros si a vuestra izquierda o a vuestra derecha, esta parte más azul. ¿Qué es esa percepción de una marca, ¿no? Que tienes desde una persona que corre, ¿no? Es una marca que es de runners, de deportistas, pero también es una cosa más casual, de ropa informal de vestir, por ejemplo, son camisetas de fútbol también, o bueno, o también este estilo de runnings. Pero también una marca es el precio. Estas son las zapatillas de Nike, pues que valen 160 euros. Eso también lo percibe la gente y tu marca es cara, ¿no? Y tu marca puede ser abusiva y eso lo percibe también la gente. O esta noticia que salió hace muy poquito, ¿no? El nuevo y horripilante modelo de zapatillas Nike alcanza los $500 antes de salir a la venta. Bueno, pues esto, que es el precio, en este caso, pues también construye lo que es tu marca, ¿no? Esto sería marca, es decir, la percepción que el mundo tiene de ti. Y lo que está a la derecha es el branding, lo que tú puedes ir construyendo, lo que tú puedes ir decidiendo, lo que tú vas haciendo, ¿no? Tenemos el logo, tenemos el logo con el eslogan, Just Do It. Tenemos estas campañas de publicidad, ¿no? Esta campaña de aquí de la izquierda, pues fue muy, muy sonada porque era un deportista que se posicionó también, pues, de una manera muy fuerte y Nike decidió contratarlo. Bueno, pues eso es un branding. O sea, tú escoges a una persona que va a ser la imagen de tu marca, ¿no? O bueno, esto aquí es como un pequeño GIF, ¿no? Que muestra en el fondo la velocidad, ¿no? Y este concepto de superación también. Y aquí abajo, pues es un ejemplo simplemente de la identidad visual, de las tipografías, de los colores, ¿no? Todo esto es un intento de controlar la construcción de una marca que después entregas a la audiencia y la audiencia la percibe, la modifica y la construye, pues cada uno como puede, ¿no? Bueno, esto es un poco para aclarar los conceptos. En nuestro caso, pensaba yo, y no solo en nuestro caso, en cualquier caso, ¿no? Una marca tiene que nacer de un carisma, tiene que nacer desde la certeza de lo que somos, ¿no? Y en el caso nuestro, que además nuestras marcas eh, tienen un valor trascendente eh, muy importante, eh, tenemos que tener siempre muy claro cuál es nuestro carisma, ¿no? Y pensaba aquí que siempre, antes
de construir una marca, tenemos que partir de un proceso de escucha. Un proceso de escucha interno, ¿no? Yo ponía como cuatro cosas que me parecía que teníamos que escuchar, que son en primer lugar nuestras raíces, es decir, nuestra institución, quién la fundó, por qué la fundó, para qué la fundó, qué motivación le iba a fundarla. Escuchar nuestra misión, el para qué, cuál es nuestro sentido en el mundo. Eso lo tiene que escuchar cualquier marca. Esto también lo tiene que hacer Nike. Nike tiene que saber cuál es el beneficio que como empresa aporta a la sociedad. Solo si parte desde su propio carisma, podríamos decir también, será capaz de comunicarlo. Tenemos que escuchar el mundo, qué necesita el mundo, qué nos está pidiendo el mundo, y tenemos que escuchar la percepción que tiene el mundo de nosotros. Y esto muchas veces hay que hacerlo de manera real, es decir, un escuchar que no sea a partir de intuiciones, sino que sea a partir de valores objetivos, ¿no? Y aquí, pues, muchas veces, pues, conviene ponerse en manos de personas que nos pueden ayudar a escuchar, ¿no? La percepción que el mundo tiene de nosotros. Voy a mirar un momento la hora. Vale, vamos bien. Entonces aquí os voy a poner una serie de ejemplos de esto es, voy a reducir ahora un poquito, vamos a pasar a reducir un poquito el branding al logo. Es una reducción que la hago simplemente porque creo que nos ayuda a simplificar un poco el discurso y a que sea más fácil como ir solidificando unos conceptos, ¿no? Este es The Lay Center, que algunos lo conoceréis. Es una residencia de laicos que está aquí en Roma. Y recientemente pues nos pidieron, ¿no? Oye, ayudarnos a rediseñar el logo, ¿no? Y no solo el logo, sino el branding, ¿no? Esto de la izquierda era el logo que ellos tenían y nosotros hicimos este de aquí de la derecha, ¿no? Mm, ¿Qué cosas, qué elementos eran importantes nos decían mantener? Pues nos decían, oye, nosotros somos, pues ellos tienen como carisma los laicos, tienen como carisma la Trinidad también, o sea, la Trinidad como concepto, y después la hospitalidad, ¿no? Porque es una residencia, ¿no? Entonces nosotros, pues hicimos este logo, que además también ellos tienen el tema de que hay bueno, mucha diversidad cultural dentro de la residencia, ¿no? Entonces nosotros hicimos este pequeño mosaico que intenta ser un triángulo trinitario, que intenta ser, pues, como el techo de una casa, podríamos decir, obviamente ahí con un salto un poco más alto, con la cruz en el centro, ¿no? Como los laicos que están también pues, en medio de la sociedad, ¿no? Vivificando la sociedad, ¿no? Y después es un logo que es mucho más compacto, es mucho más sencillo y es mucho más adaptable pues, a los diferentes materiales para redes sociales, ¿no? Este logo al final de aquí era un logo que sabía que había muy atrasado, que funcionaba un poco mal porque tiene estos rayos que después se difuminan, ¿no? Y entonces si esto lo pones en un sitio web, pues desaparece un poco, no se entiende bien. Bueno, y este fue un logo que hicimos, ¿no? Os paso ahora rápidamente otros logos que hemos ido haciendo, ¿no? El TPMS, de Pontifical Mission Societies, pues también, ¿no? Pasamos a este nuevo logo que intenta también explicar un poco su carisma, ¿no? Y estos son otros muchos logos que hemos ido haciendo a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, cada uno intenta que de manera em, pues sintética y sencilla explicar el carisma, ¿no? Vuelvo a insistir que el branding no es solo el logo, ¿no? Pero el logo sí que intenta también pues, ser esta expresión, este símbolo que expresa el quiénes somos. Entonces, ahora brevemente os voy a contar un encargo que nos hizo recientemente el Dicasterio para la Evangelización y os voy a explicar un poco el proceso que hicimos y iremos extrayendo unas pequeñas conclusiones, concretamente 5 conclusiones sobre branding. Entonces, por primera vez en la historia, la Santa Sede participa en una exposición universal. Este año la exposición universal es en Japón, en Osaka, y la Santa Sede va a participar dentro del pabellón italiano. Bueno, está participando actualmente dentro del pabellón italiano. Entonces, esto era una noticia muy bonita, muy importante, y normalmente en estas exposiciones cada país hace su propio logotipo.
y su propio branding, digamos, para comunicar su país, ¿no? Y entonces, pues, el Vaticano nos pidió participar en la Expo en el contexto del Jubileo de la Esperanza que estamos viviendo y con una especial nota, y es que iba a estar presente en Osaka, en Japón, iban a llevar el cuadro original de Caravaggio de ahora no me sale la palabra, pero cuando bajan a Cristo de la cruz, ¿no? Que es este cuadro conocido de Caravaggio que está en Roma. Y entonces nosotros con esto nos dijeron muy bien hacernos un logo. Bueno, no solo un logo, sino también ayudarme a construir una marca, ¿no? Y entonces estaban todos estos conceptos que nosotros estuvimos analizando, Japón y la Santa Sede, dos culturas muy diferentes, por decirlo de alguna manera, dos maneras de entender y ver el mundo. Queríamos hablar de espiritualidad, queríamos hablar de esperanza, que era el lema del jubileo, queríamos hablar de belleza, de Caravaggio, del arte, de cómo la belleza pues es un puente de unión. Queríamos que fuese algo de tradición también y que sea también algo moderno. No es una tarea fácil esto. Y entonces este era nuestro gran reto, que es el reto también de todas las instituciones. Tenemos un mensaje trascendente, tenemos un mensaje con una profundidad muy grande y tenemos que hablarlo a un mundo que, que ha perdido un poco la trascendencia, ¿no? Sin ponernos obviamente dramáticos, pero que vamos a hablar de lo eterno en la época de lo efímero, ¿no? En la época pues, donde los mensajes duran muy poquito, donde la capacidad de escucha es muy baja, ¿no? Y entonces, bueno, ese era también nuestro gran reto, ¿no? Y entonces nuestra pregunta era cuál era el camino a seguir, ¿no? Entonces esto es una historia que no tiene mucho, pero que a mí siempre me ha gustado. Y es que en Estados Unidos, en Manhattan, creo que una vez al año, eh, hay un día que el sol, cuando se pone, cruza de manera vertical, de manera perfecta, entre una serie de rascacielos. Y se genera un fenómeno natural y a la vez humano que es como muy espectacular. Esto lleva pasando desde que existen esos edificios, pero nunca nadie se había dado cuenta o se había dado cuenta, pero nunca no había sido muy conocido. Hasta que un periodista decidió ponerle nombre y le puso este nombre, ¿no? Manhattan Gate. Le puso este nombre. Y desde el momento en que le puso ese nombre, son muchísimas las personas que se concentran en un punto concreto para ver ese espectáculo. Y obviamente el capitalismo, digamos, también se ha apoderado un poco ese momento y han aprovechado pues para vender pues, pues comida, pues para vender gorras, para vender cosas, ¿no? Pero el punto clave fue cuando fueron capaces de ponerle un nombre a este evento, ¿no? Y es que muchas veces tenemos que ser capaces, ¿no? De poner nombre a las cosas, de concretar las cosas, porque entonces es más sencillo después poder comunicarlas, ¿no? Entonces, esta es como la primera conclusión, ¿no? El branding importa, el branding importa, porque si no tienes una identidad visible sólida, para el mundo puedes no existir, o puede no percibirte, o puede no diferenciarte o puede no conocerte, ¿no? Entonces, dar un nombre y una imagen concreta te puede ayudar a ti como institución a transformar pues el desconocimiento pues en interés, ¿no? Y en atracción. La segunda conclusión, que también es importante, es ser capaces de partir de la realidad, que es un poco lo que ya hemos hablado, partir de lo que hay, de lo que somos y de cómo nos perciben, entender quién eres, dialogar con el mundo, y ese es el punto de partida. No quién me gustaría ser o quién creo que debería ser, sino quién eres hoy, ¿no? En nuestro caso, pues éramos el Vaticano y era Japón. Esa era la realidad. Y eran realidades complejas, muy complejas, porque son culturas que tienen muchísimos matices, porque tienen una riqueza extraordinaria las dos culturas, y esa era la realidad de la que nosotros teníamos que partir, ¿no? Bueno, esto era, ¿no? El Vaticano, que es? Pues es San Pedro, es la plaza de San Pedro, pero también pues es el poder del Papa, es también pues los sacerdotes, los religiosos, los laicos, es el mismo Papa, pues es la fe y la espiritualidad, ¿no? El Vaticano es una realidad que aúna muchísimas verdades complejas o con mucha profundidad, ¿no? Y Japón. Pues Japón también, ¿no? Tienen muchísimos, una cultura muy grande que obviamente nosotros conocíamos, pero no
con gran profundidad. Pero bueno, identificamos algunos elementos de la cultura japonesa que nos llamaron la atención, ¿no? Pues el tema del sol naciente, de la importancia del sol en Japón, que lo tienen, entre otras cosas, en la bandera, de la caligrafía japonesa, que no es una manera de escribir, sino que es un arte, de la arena, de los dibujos estos que hacen en la arena, los jardines zen, ¿no? Que ellos hacen, que también pues refleja muy bien pues su manera de entender y de ver la vida. Y a partir de aquí empezamos a hacer propuestas. Estas son las 6 primeras propuestas que nosotros enviamos al dicasterio para la evangelización. El primero pues era este trazo caligráfico estilo japonés con San Pedro. El segundo poníamos ya, incluíamos el nombre del evento también, el sol naciente, la pincelada japonesa. El tercero hacíamos con una cruz con este estilo de los jardines zen. El cuarto parecido, pero con el perfil de la Basílica de San Pedro, ¿no? El quinto también uníamos, por un lado, el semicírculo de la bandera de Japón y por otro el Vaticano, y el sexto eran las llaves de San Pedro, ¿no? Con este estilo. Y a partir de aquí empezamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que había un problema. Nos dimos cuenta de que el sol de Japón tiene una connotación a veces un poco peligrosa, ¿no? Que es esta de aquí. Hay un sol en Japón, una bandera que yo desconocía y tampoco soy un experto en esto, pero que hay un sol que es el sol imperialista y que tiene unas connotaciones políticas muy fuertes y que obviamente pues el Vaticano pues tenía que ser muy delicado con este tema, ¿no? Y entonces pues nos dimos cuenta de esto, ¿no? Y esa es otra consideración que yo quería hacer, que es la importancia de la sensibilidad. Es muy importante estudiar las cosas, tener en cuenta pues todos los matices, porque nosotros estamos transmitiendo un mensaje muy delicado, no, un mensaje excesivamente bonito y que está llamado a transformar la vida de las personas. Y es importante pues ser sensibles, ser comprensivos, ser empáticos, entender el contexto social y cultural de la audiencia que va a recibir pues nuestros mensajes, ¿no? Después esto siguió evolucionando, seguimos haciendo versiones y versiones y versiones del logo. No voy a poner todas porque estaríamos todo el día aquí, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Se va como puliendo y después esto es otra cosa, ¿no? En este camino, nosotros lo que íbamos haciendo era simplificar, ver qué elementos eran necesarios, qué elementos no eran necesarios, qué cosas había que matizar, qué cosas podían, pues, mostrar más interés. Y este fue finalmente el logo con el que nos quedamos. Voy a poner, bueno, aquí lo explica, ¿no? La Basílica de San Pedro, el sol de la bandera japonesa, la pincelada con la caligrafía japonesa, el nombre del evento en japonés, ¿no? Intentamos un logo que unificara un poco todos estos mensajes, intentando que fuera sencillo, ¿no? Y ahora os voy a poner un pequeño... Ah, no, ahora lo veremos. Esta es la quinta cosa, ¿no? La versatilidad. Un buen logo es capaz de vivir en un póster, en un post de Instagram, en una camiseta, en una gorra, en el entorno y el contexto digital. Tiene que ser capaz de adaptarse sin perder su fuerza, ¿no? Y esto era un poco como las 5 consideraciones que yo veía, ¿no? Que el branding importa, que hay que partir de lo real, que hay que ser sensibles, que tenemos que simplificar y que lo que nosotros hagamos tiene que ser versátil, también pensando siempre en el contexto digital. Voy a poner brevemente un vídeo, espero que se escuche, donde presentamos el logo este. Dicasterio para la Evangelización, la MACHI. A ver, ahora voy a tener esto. En un momento. que- Vale, ya estamos. Vamos a agilizar un poco esto para no quedarnos aquí. Bueno, y estas son un poco como las 5 conclusiones que yo saco así como para intentar explicar también el proceso, ¿no? Y después algunos errores que me venían a la cabeza que son importantes también evitar a la hora de construir una marca, ¿no? Pensando ya más específicamente también en el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Pensaba en 2 errores principalmente. El primero es la complejidad. La complejidad.
a veces cuando tenemos que hablar de una cosa tan profunda como un carisma de una institución, que nosotros conocemos tan bien y sabemos que la gente pues desconoce, pues nos vemos obligados a explicarlo todo, ¿no? Y el logo tiene que explicarlo todo. Entonces esto nos puede llevar a veces, ya siento que pongo ejemplos concretos, pero bueno, creo que es la manera de... Estos logos además pues son bonitos, pero me parece que podrían tener este problema, el problema de la complejidad, de querer explicar en una sola imagen muchísimas cosas. Tenemos que volver siempre al ictis, al pez. Allí los primeros cristianos explicaban todo lo que ellos, bueno, todo no, pero ellos se veían reflejados en un símbolo muy sencillo, ¿no? Y los mejores logos son aquellos que son más sencillos y más reconocibles, ¿no? Entonces aquí, bueno, son ejemplos pues de la JMJ, pues que aquí lo explica, ¿no? Que por ejemplo este vacío de aquí, este agujero de aquí es el canal de Panamá. Claro, bueno, hay que dar ahí un salto bastante importante para que alguien entienda que eso es el canal de Panamá. Yo intuyo que pues cuando uno ve el logo no entiende que eso es el canal de Panamá, ¿no? Em, o la corona de la Virgen, o aquí, ¿no? Que hay esta cosa, este trazo amarillo, pues es un camino que explica que María se pone en camino partiendo para vivir la voluntad de Dios y disponiéndose a servir a Isabel. Bueno, pues son como mensajes muy complejos que obviamente un logo no está para explicar estos mensajes tan complejos, ¿no? No digo que sea sencillo, de hecho no es sencillo, y de hecho estos logos son estéticamente son muy bonitos, ¿no? Y son muy compactos y sí que son versátiles, ¿no? Pero a veces pues hay que ser capaces de simplificar un poquito más, ¿no? O este de la izquierda, pues lo mismo, ¿no? Es también como muy complejo, tiene una variedad excesivamente grande de colores, es muy poco adaptable después, ¿no? O aquí también esta línea, digamos, este trazo naranja, pues representa el sol. Y es difícil que una persona entienda, ¿no? Que en este trazo, pues representa el sol. Por eso también es importante cuando hacemos un proceso, me estoy acelerando, cuando hacemos un proceso de creación de una marca, es ser capaces de recibir feedback, ¿no? De preguntar, de escuchar mucho, de ver si se entiende o no se entiende. Un logo no es una homilía, ¿no? En el fondo, esto era un poco lo que quería decir ahora ya de manera un poco más clara. Y esto, ¿no? O sea, que los logotipos recargados son difíciles de reconocer y son muy difíciles de recordar. Y nosotros queremos que nos identifiquen, ¿no? Y por eso es importante la simplicidad, ¿no? Y después esto, cuando haces cosas, imágenes que tienen detalles muy pequeños, después se van a perder. Cuando necesitas aplicar el logo en una serie de canales de comunicación o de materiales, pues esos pequeños elementos se van a perder, ¿no? Van a desaparecer, ¿no? Y después, pues a veces, si hay mucha complejidad, pues pueden generar un poco como de pereza, digamos. Después, otra cosa que a nosotros nos podría pasar, a algunas instituciones de la Iglesia, es que somos instituciones internacionales. Y muchas veces, pues los diferentes países o las diferentes provincias, pues tienen también su autonomía. Y entonces eso puede hacer que una misma institución, pues tenga muchísimos logos o tenga muchísimas maneras de expresarse. Y entonces eso lo que hace es una incoherencia de marca que también hacia afuera, pues no transmite unidad. Obviamente puede haber muchísima unidad y logos muy dispares, pero la impresión y la percepción que puedes transmitir es que no hay unidad, ¿no? O incluso puedes transmitir que son instituciones distintas, ¿no? Este es un caso que es muy difícil, que es Cáritas, que es una institución de la Iglesia Internacional, y que vemos que más o menos los logos en estos países son más o menos parecidos, ¿no? Tiene un elemento central, que es este, después el nombre Cáritas y después pues la adaptación local, ¿no? Que es una manera muy buena, como decir, venga, vamos a hacerlo y así todo. Aún así, se percibe, ¿no? Que la tipografía y el color aquí abajo es distinto a estos. La tipografía es siempre distinta. Aquí incluso cambia totalmente a otro estilo muy diferente de tipografía. Aquí también Caritas cambia el nombre. Ya no es Caritas México, sino Caritas Mexicana, Federación Nacional. Aquí incluso en Finlandia, pues el color cambia.
En Filipinas pues ya también es todo un poco más diferente. En Italia pues está con colores diferentes, ¿no? Bueno, en el Líbano se cambia y se pone en negativo, ¿no? Es decir, aunque se ve que hay un intento y hay bastante unidad y es reconocible, pero bueno, en algunos casos cambia. Lo que pasa es que si seguimos investigando, yo esto lo he sacado de la página web oficial de Cáritas. Seguimos investigando, pues vemos que ya hay otros logos que son un poco más diferentes, ¿no? Que empiezan a diferir, pues el de Suecia, empiezan ya a ser un poco más diferentes, cambia el logo, em, y son logos ya muy, muy dispares, ¿no? En algunos casos ya cambia incluso el nombre, los colores, algunos ya, pues los de Estados Unidos no tienen nada que ver con los del resto de países, ¿no? Obviamente este es un reto muy difícil, pero el intento de unificar, el intento de hacer una marca compacta, favorece mucho la comunicación y te hace, obviamente, reconocible, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer un poco era, voy a intentar veros más. He puesto aquí una serie de logos, que estos son logos de congregaciones que quizá os suenan. No sé si a alguien le suena este logo, no sé si puede levantar la mano de los presentes. No sé, ¿alguien está levantando la mano? No veo a todo el mundo, claro, es imposible. Hay muchísima gente. Bueno, este es un logo de una institución que en principio creo que está presente en la reunión y es el logo de... Ay, me he ido. De la congregación of the Sisters of St. Paul. Entonces, bueno, este es uno de los logos que he visto y es un logo que me ha parecido, la verdad, a mí personalmente me ha gustado. Bueno, porque es ese ancla, es esa cruz, que son dos conceptos, de hecho, que veíamos que también usaban los primeros cristianos, el tema del ancla y el tema de la cruz, y después estas iniciales, ¿no? De SP, que entendemos que es de San Pablo, ¿no? Es verdad que después hay una serie de adaptaciones, ¿no? Que aquí vemos que entiendo que este era el logo anterior, el logo original, y que de hecho, si vas a las redes sociales de esta congregación, el logo que usan es este escudo de aquí y no este logo de aquí. Bueno, obviamente no conozco, ¿no? Pero ahí vemos, ¿no? Que a veces también en el proceso de creación de una marca, a veces pues nos falta o nos puede llegar a faltar un poco de coherencia después en la aplicación, ¿no? Y después aquí hay otras adaptaciones que se han ido haciendo, pues con otros colores. Esto quizá también son cosas que no haces tú como institución, sino que nace de la gente, ¿no? Y hay alguien, una persona de la institución, que coge el logo y le pone flores, ¿no? Bueno, eso también es una cosa bonita, es decir, que la gente se apropie de tu marca y después haga cosas, aunque no sean acordes, también es una cosa buena. Quiere decir que el logo, digamos, estaría llegando, ¿no? Lo mismo pasa con, digamos, el logo de la cruz. Pues cruces, hay tantas cruces como personas, ¿no? De hecho, muchas de vosotras lleváis una cruz colgada al cuello y cada una de estas cruces, pues es muy distinta a las otras, ¿no? Em, Ese es otro logo que he visto, que es de la Congregación de las Servias del Espíritu Santo de la Adoración Perpetua, que también creo que es de alguna de las presentes. Y también era un logo, pues esto que decíamos, ¿no? Que en el fondo, pues vemos que es el Espíritu Santo, la Sagrada Eucaristía y el mundo, ¿no? Y eso entiendo que es el carisma propio de esta institución, ¿no? Es un logo que es complejo, pero en este caso es compacto, y que intenta transmitir pues, la fuerza de estas tres cosas, ¿no? Es un logo que después, al tener tantos elementos y tantos detalles tan pequeños, como vemos aquí, que están pues, los países y los rayos estos, pues después en algunas adaptaciones pues, puede ser un poco difícil que se perciba bien, ¿no? Em, y este es otro logo que vi, que entiendo que es de la misma institución, con una pequeña adaptación que se hace de este logo. No sé si es el más moderno. Ese es otro logo también de otra congregación. Se ve que el estilo pues, es un poco más barroco, más antiguo y también con muchos detalles. Y es de las Orsolinas, perdona, Cristina. Eh, Ese es un logo
que quizá algunas conocéis, no sé si os suena, pero es el logo de las Hermanas Hospitalarias. A mí es un logo que me gusta mucho, la verdad, porque es muy sencillo, es muy sencillo. Estéticamente, la combinación de colores es muy bonito y es una cosa que estas hermanas mantienen muy bien también en las diferentes piezas de comunicación que haces. Y después transmite un poco el carisma de la hospitalidad, que es el carisma de las hermanas hospitalarias, ¿no? Y después las adaptaciones que van haciendo a los diferentes países, pues también es siempre hermanas hospitalarias y abajo pues España o hermanas hospitalarias Italia. Ese es otro logo también que es lo voy a ver, pero creo que es de las Carmelitas. Bueno, igual, ¿no? Es un logo con demasiados colores. Este logo presenta algunas cosas que son complejas, que hay elementos como sueltos del mismo logo, no es compacto. Y después el tema de los degradados. No hay un color uniforme, sino que hay muchos degradados. Vemos un degradado aquí, vemos un degradado en la estrella, vemos un degradado en el mundo, ¿no? Ese es otro de los logos que es de Suore Amanti de la Santa Croce, que bueno, que en cierta manera es potente, ¿no? Es una cruz dentro de una cruz, dentro de un corazón. O sea, se entiende que quieren transmitir, pues que son amanti de la Santa Croce, ¿no? Eso se transmite con cierta claridad, pero también es un logo que tiene estas sombras, que lo hace un poco complejo. Esta cruz también, pues es demasiado fina, ¿no? Y entonces, pues no es tan compacto, pero transmite bien el carisma, ¿no? Esta es Nuestra Señora de la Merced, que es un logo que sí que es muy, muy, muy reconocible, ¿no? Al menos para las personas de iglesia, pues conocemos muy bien la Orden de los Mercedarios, ¿no? Y lo que significa y el símbolo de la cruz. Instituto de Religiosos de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona. Estos son otros logos, misioneras y franciscanas misioneras de Jesús, y es lo mismo, ¿no? Son muchos colores, muchos elementos, el querer explicar demasiadas cosas en un solo logo, ¿no? En un solo concepto. Este es también, ¿no? También el mundo de la iglesia, pues tiene mucha importancia el tema de la heráldica, ¿no? Como sabéis, el tema de la heráldica y toda la heráldica cardenalicia y también, bueno, episcopal y también, pues, del Santo Padre, ¿no? Y este logo, pues, representa un poco más esta heráldica. La heráldica es capaz de comunicar muchos más detalles, es mucho menos flexible a la hora de adaptarlo, ¿no? Este también, pues, es la congregación de religiosas oblatas de los corazones sagrados de Jesús y María, imagino. Bueno, pues también son como logos mucho más complejos. Los voy a ir pasando así rápidamente, un poco para un poco con lo que hemos escuchado, vale la pena como ir viendo un poco estos logos para, para ir viéndolo. Por ejemplo, aquí hay una cosa muy bonita en el tema de las carmelitas. Bueno, yo no conozco mucho la orden de los carmelitas, pero yo diría que tienen un color que les identifica dentro de la iglesia, ¿no? Y es este marrón, ¿no? Y en todos los logos que antes hemos visto otro logo de las carmelitas, ¿no? Y estaba este marrón que corresponde, si no me equivoco, si me equivoco, lo siento muchísimo, con el hábito. O puede corresponder en algunos casos con el color del hábito también, ¿no? Y supongo que hay una historia que yo desconozco, ¿no? Pero bueno, el color da unidad, ¿no? Da unidad. ¿Has sabido aquí una cosa? Vale. Carmelita de San José, Misioneras Catequís del Sagrado Corazón. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Se ve pues lo que quieren transmitir, la potencia local, ¿no? La importancia en este caso, pues, de la presencia de estas hermanas en África, la cruz, el mundo. Pero bueno, esto un poquito complejo, esta sombra que representa al Cristo. Esta es el suero de la Compañía de María. Bueno, es una cosa también con un color mucho más moderno, que son estos colores más tipo eh, pastel, ¿no? Y estas flores que nacen del centro. Este es un logo, pues también mucho más moderno. Esta es
Nuestra Señora de Lourdes, bueno, también como mucho más conceptual. Otra vez, ¿no? Franciscanas, Misionarias de Jesús, di Gesù Bambino, pues también, ¿no? Obviamente, pues también nosotros somos herederos de, de una marca, bueno, de una marca no, somos herederos de un carisma y de una institución que tiene una historia y a lo largo de la historia, pues obviamente, pues la expresión del carisma de la comunicación pues ha ido evolucionando y es una cosa pues que es la vida misma, ¿no? Y no es malo tampoco renunciar a los logos que ya existían, ¿no? Sabiendo que a veces tendremos que adaptarlo, pero bueno, intentar siempre, ¿no? Que lo que hagamos ahora refleje lo que somos, bueno, y lo que éramos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un logo, pues, que es muy complejo, obviamente, que en la época tenía un sentido, porque no había redes sociales, pero bueno, ahora sería mucho más complejo, ¿no? Bueno, aquí otra vez, pues el explicar, pues hay muchos colores, está este fondo con el degradado, las adoratrices perpetuas guadalupanas, bueno, pues también ahí, ¿no? Vemos cómo se refleja, pues el tema de la Eucaristía de manera muy clara, y después, pues estos símbolos, pero claro, es muy difícil que el texto que pones aquí se pueda leer, ¿no? A no ser que imprimas, pues, una lona o lo imprimas en grande, ¿no? Instituto San Francisco de Sales, Hermanas Misioneras. Bueno, aquí pues también está, ¿no? La cruz de San Francisco, ¿no? Que es otra de estas realidades o de estos símbolos que dentro de la iglesia tienen tantísima fuerza, ¿no? La cruz de San Francisco, ¿no? Y que para las personas que nos movemos un poco en el ámbito de la iglesia, la vemos, la cruz de Tau, si no me equivoco se llama, y la reconocemos, ¿no? Al instante. Case de la Carità, Congregazione Mariana. Bueno, pues estos tres panes, que también pues una persona con formación católica pues ya sabe a lo que nos estamos refiriendo, le viene a la mente el pasaje del Evangelio. Eso es un logo que, como veis, es muy compacto, tiene su fuerza. Además del pan está la cruz dentro del pan. Bueno, no hay muchos colores, de hecho hay un solo color con diferentes tonalidades, ¿no? Y pues tiene sus fuerzas, ¿no? Y ya para acabar, quería acabar y después pasamos al tiempo que nos diga Cristina que tengamos disponible, quería acabar con las preguntas que nos tenemos que hacer, que son estas. Estas me parece que antes de empezar a construir una marca, antes de empezar a reflexionar sobre si estamos, cómo estamos haciendo nuestro branding, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿No? Que es lo que hemos dicho al principio. Preguntarnos quiénes somos y para eso tenemos que escuchar las raíces, tenemos que escuchar de dónde venimos, tenemos que escuchar por qué alguien fundó la institución en la que nosotros ahora pertenecemos, qué sueños tenía, qué motivaciones le movían, qué deseos pues le impulsaron, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Porque al final ahí descubriremos qué es lo que queremos transmitir. Después de escuchar esto, ¿no? Que lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? Cómo nos perciben, porque somos también cómo nos perciben. Y después a quién nos dirigimos, cuál es nuestro público. Obviamente nuestro público, pues muchas veces será el mundo, pero concretamente analizar muy bien lo que decimos que es el público objetivo, ¿no? El target de nuestra institución, ¿no? Y después, ¿qué inconsistencias tenemos? Es decir, en este camino entre nuestras raíces, nuestro carisma y cómo nos perciben y cómo nos mostramos a veces, aquí puede haber algunas veces algunas inconsistencias, o algunas veces o muchas veces, ¿no? Pues esas inconsistencias es bueno escucharlas, ver qué nos están indicando, ¿no? De nosotros mismos. Y yo con esto acabaría. Os dejo también aquí pues mi correo electrónico por si después alguna persona tuviera pues alguna duda que yo pueda ayudarle. Y yo con esto, solo Cristina, no sé cómo quiere continuar. Sì, No he mirado el chat en todo el rato, o sea, no sé. no, grazie veramente Paolo per tutto quello che ci hai offerto, non poco, e anche per Muchísimas gracias, Pablo, por todas estas sugerencias. molto più facile di capire
Son temas que a veces parecen muy comerciales, pero que no lo son. Se habla de identidad, de carisma y de misión. Entonces, leo algunas preguntas que en realidad se resumen en una pregunta sola. En realidad, la pregunta es si sería posible salir un poco del marco del logo congregacional para crear un logo tipo que sea más moderno y que no esté demasiado en línea con el logo oficial. Esta es una de las preguntas. Tenemos que cambiarlo, tenemos que dejarlo. ¿Qué nos Bueno, un aconsejas? poco más o menos ha salido ahora cuando veíamos algunos logos que eran más, pues más escudos, ¿no? Em, los escudos depende, obviamente depende del escudo, pero los escudos suelen presentar muchos problemas a la hora de aplicarse, ¿no? Lo que pasa es que los escudos eh, suelen reflejar muy bien el carisma a veces, ¿no? Entonces es bueno que cuando pasamos, digamos, de un escudo, que es una cosa, a un logo, son cosas que pueden convivir, porque tú el escudo lo puedes usar para algunas cosas y el logo para otras. Me lo invento. Voy a usar el escudo para los ornamentos litúrgicos o para poner el escudo pues dentro de una iglesia, pues decorando el altar de nuestra fundadora y quizá el logo pues no encajaría tan bien allí, ¿no? Ahora bien, tiene que existir una coherencia entre el escudo y el logo, un elemento, porque en el fondo ambos tienen que reflejar el carisma, ¿no? Y lo que no puede suceder es que el logo sea una cosa totalmente diferente al escudo, ¿no? Eso quiere decir que hay como una desconexión un poco extraña, ¿no? Y después hay escudos y escudos y quizá hay algún escudo que realmente pues tiene, que pues, se puede mantener, ¿no? Sí que, sí, Grazie. a Sì, ver. grazie Pablo. E sto guardando ancora la chat, a parte dei complimenti che puoi vedere anche tu Veo stesso, que no? te dicen que has hecho un trabajo increíble y ha sido una presentación muy buena. Llegamos también al fin de este encuentro, así que gracias, Pablo, gracias otra vez por lo que nos has brindado hoy. Sin duda alguna, es un tema complicado, pero nos ayuda a expresar con más fuerza y verdad lo que somos. Nos ayuda mucho en este sentido. Lo que nos has dicho, gracias por tu competencia, gracias por lo que has transmitido, gracias a todos los ponentes de este camino. Estuvimos juntos durante 4 encuentros, Juan, Janos y Manolo. Gracias a Machi, gracias por vuestro trabajo. Estáis haciendo el bien con profesionalidad y creatividad es un elemento que os caracterizan. Y gracias a los que han ayudado entre bastidores, a los participantes, las traductoras, que espero que no hayan sufrido demasiado con la traducción. Creo que lo hicimos bastante bien. Creo que hablamos de una manera lenta, gracias a Jasluca, que estuvo con nosotros, todo el equipo que ha trabajado entre bastidores y gracias de verdad a todos y todas. Un Grazie saludo. Cristina. Io soltanto per finire, solo para acabar, perdonad, que como si alguna persona se ha quedado con alguna pregunta en el tintero, se ha quedado con alguna pregunta que no puedo realizar, que si alguien me quiere escribir por mail, yo le contestaré sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Cristina. Un placer.